Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Bendecido sea Dios. En el siglo tercero, un sacerdote llamado Jerónimo se traslada a lo que es a la ciudad de Belén y traduce lo que es del hebreo, el arameo y griego al latín. Bueno, primero que todo quisiera decir que antes de eso hubo una traducción, aunque no de la Biblia en toda su capacidad. Me explico. Hubo una traducción de lo que es la Taná o el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, como se le llama también, traducida por los setentas, que la tradujeron del hebreo y el arameo al griego. Ahí se podría abundar más sobre por qué lo hicieron, pero solamente me voy a limitar a que la tradujeron esos setentas y se le llamó la Biblia la Septuaginta. Quería abordar en esto, pero no, la traducción no fue en toda su capacidad. Ese es el por qué quería explicar, porque no fue en toda su capacidad, sino nada más fue el Antiguo Testamento o la Taná. Bueno, cuando hablamos, volviendo a la primera traducción que se hizo en toda su capacidad, que fue la traducción, la Vulgata Latina. La Vulgata Latina, que la palabra viene de divulgar, fue traducida por Jerónimo en el siglo tercero en la ciudad de Belén. Este sacerdote tradujo la primera traducción del hebreo y el arameo y griego al latín. La tradujo a un latín corriente, y ese latín corriente no todo el mundo lo entendía, sino que era un idioma bien difícil de dominar y de entender. Mientras que él, teniendo el conocimiento de lo que era el latín clásico, no la tradujo en ese latín clásico que tenía el conocimiento del latín clásico, sino que la tradujo en un latín corriente difícil de entender. Entonces, se puede ver de manera clara que este individuo, la intención de él no era de que la humanidad supiera lo que dicen las escrituras, sino que su intención era que nada más el clero conociera lo que decía la Biblia. Después de se levantó lo que fue John Wycliffe. John Wycliffe se levanta y hace lo que es la primera traducción del latín al inglés. Después, en el siglo XV, se levanta lo que es Martín Lutero en la ciudad de Gutenberg y hace lo que es la primera traducción del latín al alemán. En ese mismo siglo XV se levanta lo que es Casiodoro de Reina Valera y saca lo que es la Biblia El Oso o la primera Biblia al castellano. También se levantaron lo que fueron otras Biblias como la King James en ese mismo tiempo, que fue otra traducción al inglés. Y se han levantado durante todas las épocas y las edades, se han levantado Biblias, se han levantado traducciones que proyectan la verdad. Pero lo que es en este siglo, en el siglo XXI, lo que es en este siglo, se han levantado miles de traducciones que han violentado la palabra de Dios, que han trastocado o trastornado lo que es la esencia y la verdad de la palabra de Dios, y han establecido su propio concepto como una verdad verídica, cuando eso no es una realidad.
Yo voy a explicar esto de manera sencilla. Cuando un hombre violenta o trastorna lo que Dios ha estipulado, ya, y lo voy a decir sin miedo a ser contradecido, ya la palabra deja de ser palabra de Dios. Y el ejemplo más claro lo tenemos en el libro de Génesis, cuando la serpiente habla con Eva. La serpiente o Satanás a través de la serpiente trastorna o trastoca o violenta lo que era el mandamiento que Dios le había dado y le liga lo que es una mentira con una verdad. La mentira era: no morirán. Y la verdad era que iban a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, se puede ver de manera clara de que esto mismo está haciendo ahora mismo el hombre. El hombre, y daré un ejemplo simple. Daré un ejemplo, no que la Biblia lo dice, sino un ejemplo simple de lo que está ocurriendo ahora mismo. En unas traducciones, la Biblia dice un ejemplo, un caso hipotético. En unas traducciones, la Biblia dice rojo. En las traducciones originales, vamos a suponer que dice rojo. Pero en las traducciones de ahora y modernas de lo que es el siglo XXI, dice casi mente rojo. Yo voy a decir esto sin lugar a dudas y sin miedo a ser contradecido. Que la terminología son muy diferentes al decir que algo es rojo y que algo casi mente es rojo. No es lo mismo. Ya no es rojo, sino que es casi rojo. Es como yo decir, Cristo es el Salvador, o que una traducción diga, porque hablando de las traducciones, Cristo es el Salvador, y en otra parte diga, Cristo es casi mente el Salvador. No es lo mismo. Nosotros tenemos que entender como hijos de Dios que nosotros no podemos aceptar una falacia de esa magnitud. No podemos aceptar de que la Biblia esté siendo trastornada y nosotros como individuos consumiendo lo que es ese producto de esas Biblias que están trastocadas, trastornadas y violentadas. Entonces, tenemos que entender, bueno, primeramente antes de continuar, quisiera decir esto. Hay dos traducciones que yo no se las recomiendo a nadie. Y primeramente voy a decir la causa antes que el nombre. Y voy a decir la causa antes del por qué. ¿Por qué no la recomiendo? O la causa primeramente. Bueno, la causa es de que esta traducción, lo que la han traducido, dicen ellos, y niegan totalmente la deidad de Cristo como Dios, y ellos dicen Cristo no es Dios. Y como ellos dicen que Cristo no es Dios, entonces se han ido lo que es al Evangelio de San Juan capítulo 1. Ellos dicen que nada más es Dios y su palabra y que Cristo no es Dios. Entonces en Juan 1:1 ellos pusieron: en el principio era Dios, y en el principio era su palabra, y su palabra era Dios, y Dios era su palabra. Lo que quieren decir aquí, porque el verbo implica acción. Pero aquí no está diciendo, o sea, aquí no está hablando de una acción, aquí está hablando de Dios y su palabra. Entonces sacan a Cristo del escenario y vienen a nada más dejar a Dios y a su palabra. También ellos le han puesto el nombre de la Biblia que ellos creen, le han puesto el mismo nombre, que es el nombre, le han puesto el nombre basado en lo que ellos creen. Ellos creen que Dios viene, establecerá su reino en este mundo, y este mundo se irá perfeccionando paulatinamente hasta que este mundo sea perfecto. Hasta que este mundo sea un nuevo mundo. Y por eso la Biblia, los testigos de Jehová, que son los autores de esa Biblia, le han puesto el nuevo mundo. Por eso la Biblia se llama la Biblia del nuevo mundo. Porque ellos creen que Dios va a establecer su reino, como había dicho antes, y el mundo va a ir paulatinamente evolucionando hasta que sea perfecto, y entonces será un nuevo mundo. La Biblia se llama el nuevo mundo, y ellos, como no creen en Cristo, le han sacado la palabra verbo y le han puesto Dios y su palabra, y Cristo no está en el escenario. En Estados Unidos, en una de las empresas, están totalmente imprimiendo Biblia de esa índole,
en gran escala. O sea, podemos decir que ellos quieren propagar lo que es esa traducción para que el mundo y la humanidad conozca lo que ese es el pensamiento de ellos. Ahora bien, la otra Biblia es la de un expositor muy conocido, que este expositor dice que los dones del Señor Espíritu Santo no se manifiestan en este siglo. Y también dice para llenar la copa de que el que se suicida se va al reino de los cielos. Este individuo se llama John MacArthur y su Biblia MacArthur. Un hombre que no cree en la manifestación del Señor Espíritu Santo y un hombre que dice que el que se suicida se va al cielo. Como yo, como hijo de Dios, voy a consumir su producto? ¿Cómo yo voy a comprar una Biblia MacArthur sabiendo que el autor de esa Biblia cree en una doctrina de demonios y que no cree en las manifestaciones del Señor Espíritu Santo? Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender de que no todas las traducciones que están ahora mismo y más las traducciones que son del siglo XXI, no todo ese producto podemos consumirlo, porque hay productos que están violentados y que están trastocados y trastornados, y no podemos consumir un producto de esa índole, ya que han sacado la esencia de Dios y han venido a establecer sus mentiras y sus falacias para poder proyectárselas a un público. Entonces, cuando gente de esa magnitud, como este individuo expositor de la Biblia MacArthur, que cree que el que se suicida se va al reino de los cielos, que crees que los dones del Señor Espíritu Santo no se manifiestan en este siglo, entonces nosotros podemos entender de que esa Biblia nosotros no podemos tomarla como referencia para dar un estudio o algo, ya que eso viene con algo sigilosamente dentro, ya que es un hombre que no trabaja para Dios y que no está en la verdad. Yo quería ser generoso con la persona, pero no, es un hombre que trabaja para Satanás. Es un hombre que trabaja para el diablo y no podemos consumir su producto o comprar la Biblia que él está proyectando, ya que entonces seríamos partícipes de que él siga propagando lo que él cree, que es una mentira y son doctrinas de demonios. ¿Cómo me van a decir a mí que una persona que se autosuicida y que es un homicida y que es su auto-homicida se va al cielo? Eso es una falacia total, eso es una mentira garrafal. Ahora bien, esas son dos traducciones que no se las recomiendo a nadie. Una, porque el expositor trabaja para Satanás diciendo que el que se suicida se va al reino de los cielos y que no cree en la manifestación del Señor Espíritu Santo. Y la otra, que es la número 2, es porque viene de los testigos de Jehová y viene totalmente violentando un texto principal como el texto de Juan 1:1. Y no se sabe cuántos errores garrafales hay en esas traducciones. Ahora bien, ya yendo lo que es a las escrituras, con los dos versos que empecé en el Apocalipsis 22, 18 y 19. No diciendo totalmente como está en el verso, sino contextualizando, como hay veces que somos inteligentes y no sabemos las cosas de memoria, pero contextualizando lo que dicen los dos versos. El primer verso, que es el verso 18, dice que el que le quitare, el que le quitare, o el que le añadiere, Dios añadirá todas las plagas que están escritas en ese libro. Y el que le quitare, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en ese libro. Entonces podemos entender de manera clara de que hay una advertencia solemne que el hombre ha ignorado. Hay una advertencia solemne que el hombre ha ignorado, y en su desenfreno y en su alevosía, y lo que es en su desenfreno y lo que es en su euforia, han violentado y trastornado la palabra y no le han puesto lo que es atención a una advertencia tan solemne como esta. Automáticamente un hombre toma lo que es la palabra y la trastorna y la trastoca y la violenta, y la palabra pierde su esencia, y ese individuo
se está autocondenando, se está cerrando la puerta del reino de los cielos con lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque hay una advertencia solemne que se ha decretado en la palabra de Dios y que Dios la ha determinado para que el hombre respete lo que Él ha establecido. Mientras que ahora pasa lo contrario a lo que se ha establecido. El hombre ha ignorado esta advertencia. El hombre ha trastornado lo que es la palabra de Dios y ya un contexto genuino, algo extravagante, que lo que significa es que ese es excelentemente original, la han sacado fuera de su contexto y han establecido su concepto. Yo diría esto, que la iglesia de Dios y que la iglesia de Cristo, bajo ningún concepto podemos aceptar esos errores garrafales que está haciendo esta generación, que están violentando, trastocando y trastornando lo que Dios ha establecido. Y yo volveré a repetir lo mismo. Automáticamente un hombre violenta, trastoca, trastorna lo que Dios ha establecido en su palabra y se está autocondenando. Se está cerrando la puerta del reino de los cielos para siempre. Nosotros tenemos que entender de que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que limitarnos a las traducciones de este siglo. Y hay traducciones buenas como la Reina Valera, que aunque muchas personas dicen que es una de las peores traducciones, pero es una mentira. Porque cuando uno compara lo que son los escritos originales con la Reina Valera, uno puede ver que hay que dicen lo mismo. Que no se contradice lo que dice, sino que dice lo mismo cuando uno compara lo que es el idioma original. Hay muchas Biblias que son interlineales, que se traducen palabra por palabra y verso por verso, que se traducen palabra por palabra y que dice lo mismo que dice el idioma original. Hay Biblias que están en hebreo, en griego y en arameo, que son los idiomas originales. Y en Europa, como todo comenzó lo que fue en el continente europeo, entonces también le ponen el inglés. Como en Europa también se habla el inglés, le ponen el inglés. Hay gente que domina esos 4 idiomas, pero las traducciones más confiables son las más antiguas, porque en este siglo se ha trastornado, se ha trastocado, se ha violentado lo que es la palabra de Dios y ya ha perdido su esencia natural. Y ya lo que son conceptos de hombre basados en sus falacias. Y eso lo único que lleva al hombre es a la confusión. Mucha doctrina cerrada, muchas doctrinas erróneas por causa de traducciones que han salido ahora. Entonces, el problema no radica tanto en que una persona yo lo diría de esta manera, no trate exactamente de salvarse después que acabe un error. El problema radica es que cuando una persona cae en un error, lo primero que hace es que propaga lo que cree. Porque si el individuo de índole personal tomara su error y se fuera a la condenación, ya eso es de índole personal. Ya la persona quiso hacer eso y se fue a la condenación. Pero el problema es que lo globaliza. El problema es que lo propaga en el mundo entero. Y al propagarlo, entonces, no solamente se va el individuo a la condenación, sino que también arrastra a otros en su desenfreno y lo lleva a la condenación junto con él. Entonces podemos ver que claramente y de manera directa de que Satanás en su sagacidad y en su sutileza, él ve que una persona está errada en un punto y entonces trata de lo que es proyectarlo a los demás. Trata de que ese individuo propague lo que es esa semilla de confusión para que no solamente el individuo sea afectado, sino que sea afectado una gran masa. Y en ese sentido se van a perder muchas personas. ¿Por qué? Porque tienen el concepto no de Dios, sino de hombre. Y entonces están basándose no en las escrituras, sino en lo que un hombre ha traducido bajo su concepto y no bajo la guianza divina. Entonces, por eso yo recomendaría los escritos originales, que son escritos genuinos y que fueron gente que Dios la tocó para hacer este movimiento, mientras que ahora Satanás en su sagacidad
ha movido a muchos emisarios para poder hacer traducciones que estén trastocadas, trastornadas y violentadas, y que mucha gente, en vez de estar en la verdad, estén en la confusión. Bendecido sea Dios. Entonces, podemos ver claramente de que el que no se arrepienta en este siglo va a tener serios problemas cuando le prediquen bajo un concepto humano equivocado y trastocado o violentado, y crean en esa falacia o en esa mentira. Van a caer en el error y tarde que temprano caerán en la condenación eterna. ¿Por qué? Porque empiezan diciendo no, que las lenguas no son de Cristo, y después entonces siguen aludiendo a la verdad y aceptando la mentira hasta que caen en un error de eternidad. Caen en lo que es en un error eterno, en una blasfemia, y entonces se autocondenan eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque automáticamente niegan lo que es la verdad y aceptan la mentira, y ya viene lo que es un espíritu de error que lo convence eternamente y para siempre, que aunque estén en el error, ellos mismos dicen, nosotros estamos en la verdad, como hay muchas religiones. Bueno, entonces yo le diría a cualquier persona que todavía no ha aceptado a Cristo, tú no quieres caer en esos errores, hoy yo te hago la invitación de que acepte a Cristo. Y al pueblo cristiano podría decirle de que nosotros tenemos que limitarnos a las traducciones de este siglo XXI. Tenemos que limitarnos a estas traducciones porque están trastocadas, violentadas, trastornadas, y no están bajo la verdad total de Dios, sino que están haciendo como hizo Satanás en el principio. Mezcló la verdad de Dios con sus mentiras, y automáticamente eso ocurre y ya no es palabra de Dios. Todo aquel que quiera aceptar a Cristo, levante su mano o cierre sus ojos y haga esta oración conmigo. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer hasta el fin. Amén. Dios les bendiga. Este es el hermano Ambioris. Que la paz y el amor de Dios esté con todos vosotros. Amén.